Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Hernán Torres, diputado del departamento de Antioquia por el Partido Liberal Colombiano. Señor Torres, buenos días, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Edwin, ¿cómo estás? Un saludo para todos los amigos de la mesa, compañeros, todos los antioqueños y amigos que nos escuchan. Acabamos de entrevistar al secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, y se mostró muy complacido, precisamente porque después del acuerdo que se tuvo con el gobierno nacional, ya hay luz verde para que se entregue una parte de la obra del túnel del Toyo y que el departamento pues tenga la posibilidad de financiar. ¿Usted qué piensa? No, suma el financiamiento de una vía nacional, eso hay que pensarlo bien, porque es muy importante para Antioquia, pero ya en estos días pensaba, porque como yo soy consciente de que hay una ley, la ley 1551 dice que la construcción, mantenimiento y sostenimiento de las vías nacionales le corresponde a la nación, las departamentales al departamento y las municipales, por supuesto, al municipio. Entonces, y la ley 2200 le da una competencia a los departamentos de las vías, condiciona a las vías secundarias, a las vías departamentales, por supuesto. Entonces, la noticia tiene que ser recibida jurídica, social y políticamente. Social porque es un tema importante para Antioquia, para la nación y para todo. O sea, no tiene discusión esa parte, pero tienen que mirar muy bien cuál es el instrumento, el mecanismo por el cual van a recibir digamos, la competencia, atribución y responsabilidad de una vía que tiene carácter nacional. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y en la parte política, pues eso también tiene unas implicaciones muy importantes para quien lo ve así, advierto, quien lo ve así. Me preocupa como diputado y pues y como pues, por formación jurídica, el mecanismo de entrega y de recibir una competencia nacional frente a una departamental, hay que tener mucho cuidado ahí. Como noticia muy importante para el departamento y para Colombia, como lo acabo de decir, pero jurídicamente hay que mirar el método, instrumento, mecanismo de recibir una gran responsabilidad como esa. Lo hablo como diputado y como antioqueño, pues, porque eso hay que pensarlo. Nosotros hacemos el control político y nos toca pensar también en doble vía el tema. Claro, importante ese concepto de saber cuál es el mecanismo de entrega y de recibir pues algo que de alguna u otra manera le pertenece a la nación, como es esa parte del tramo o el túnel del Toyo completamente. Diputado, quiero cambiarle de tema y es que por estos días la polémica a nivel nacional es que por primera vez se da por decreto o se daría por decreto el presupuesto general de la nación. No lo aprobó el Congreso de la República, está la posibilidad de que sea decreto del gobierno nacional. ¿Cómo se puede analizar este tema, tanto políticamente como social, en torno al país? Juan, vea, yo soy como me creo que me he hecho conocer. A mí me parece que aquí hay un entramado muy fuerte. Primero que todo, cuando se habla de presupuesto, hay que diferenciar si es presupuesto público y si es presupuesto privado. Estamos en un presupuesto público y por ser público tiene tiene que ceñirse a un procedimiento establecido en la ley. No es como el particular que coge esa plata y se la reparte cada año y listo, y se la echa al bolsillo, no. Aquí cuando se habla de presupuesto público hay que hablar de un sistema presupuestal. Y ese sistema presupuestal ordenó desde el año del 74 y por ahí inclusive la norma del 89 que todavía está vigente, una ley orgánica que dice que el presupuesto, oiga, escúchese bien, el presupuesto es el instrumento para cumplir con el plan de desarrollo y por supuesto con el plan de inversiones, o sea que no está en juego cualquier cosa, está es el medio, el mecanismo que creó la Constitución y la ley para que se pueda cumplir el plan de desarrollo. Y cuando se habla de no aprobar, y en Colombia hay que diferenciar, es igual que un consejo y una asamblea departamental. Una cosa es no aprobar y otra cosa es negar el presupuesto.
y para negar el presupuesto se requiere una decisión del Congreso, de la Asamblea o del Consejo, pero aquí no hubo una decisión, porque es que hay un artículo de la Constitución y el Estatuto Orgánico de Presupuesto que dice que antes del 15 de septiembre se deben de poner de acuerdo las comisiones en el monto o en la partida global del presupuesto. O sea que fue a las comisiones, ni siquiera hubo un debate. O sea, el tema es más grueso, el tema tiene otra historia. Es más, no, el tema fue porque no hubo, o sea que implica que algunos congresistas de manera irresponsable o responsable, el tiempo lo dirá, no acudieron a su labor fundamental y constitucional de ir a la sesión. No hubo quórum, significa que como no hay quórum, o sea, el quórum es el número necesario que se requiere para tomar una decisión. Entonces, si no hubo quórum, hay que pensar quiénes fueron los que no hicieron el quórum, si fueron de qué lado fueron, si fueron de oposición o si fueron de gobierno. Y además de que no hubo quórum, hay que pensar los motivos o la conveniencia o no y quién tomó la decisión de que no hubiese ese quórum. Por lo tanto, el artículo de la Constitución, que es el 348, y la ley y el Estatuto Orgánico dice que si el gobierno no lo aprueba, significa que estamos hablando por allá en noviembre, donde está diciendo el plazo máximo, pero es que aquí ni siquiera hubo acuerdo entre las comisiones permanentes y no hubo debate y no hubo quórum. Entonces, el tema hay que mirarlo muy bien, hay que estudiarlo, porque es que es como la Asamblea. Si la Asamblea vamos a aprobar un proyecto de ordenanza, lo estamos estudiando, y se requieren, en las comisiones se requieren los 9 diputados que la conforman, y esos 9 no van sino 4, hay quórum solamente para deliberar y no para tomar decisiones. Entonces ahí hay un tema que hay que mirar muy bien, porque la noticia es no aprobó el Congreso, no, el Congreso no tuvo ni siquiera ni siquiera hicieron el ejercicio político y jurídico de decir hacemos un quórum para tomar la decisión. Entonces no hubo negación, fue que no se pusieron de acuerdo en el monto global del presupuesto y no hubo quórum para tomar una decisión en las comisiones. Ni siquiera tuvo esa razón de ser del Congreso y las asambleas y de los cosas, que es tomar decisiones. No fue negado, fue que no se aprobó, no se debatió y no hubo un proceso como está en la Constitución. Entonces es la primera vez. Entonces, hay una cosa, Juan, que es muy importante. La norma dice, si no lo aprueba el Congreso, el presidente lo aprueba por decreto. Entonces, mire que ni siquiera hay oportunidad. Hay algo que está diciendo, que la repetición del presupuesto. La repetición existe, sí existe en la ley, y es, si no lo aprueba, se repite, pero es que no hay repetición, porque la norma que decía que se repite el presupuesto, o sea, que se aprueba el que fue presentado por el presidente, no aplica, porque esa norma fue tumbada por la Corte en el año 2000, una sentencia muy interesante que existe. Entonces, en este juego, en eso que pasó en el Congreso, están solamente pensando en que va a ser la primera vez que el presidente lo aprueba por decreto, pero no se está pensando en lo que pasó, en ese entramado que se pudo haber hecho antes de decir la noticia de que no aprobó el Congreso, cuando el Congreso ni siquiera se dio el gusto político y jurídico de decir vamos a debatir el presupuesto, y las comisiones no contaron con los dignatarios de este país para tomar una decisión. En esa línea, diputado, pues la preocupación también llega al departamento de Antioquia, incluso lo ha expresado el gobierno departamental en cabeza de Andrés Julián Rendón, pues que van a ser más de 2 billones de pesos menos que le va a ingresar al departamento de Antioquia. El gobernador es un economista gobernador, o bueno, sí, como economista lo ve, pero hay una cosa que yo todavía no tengo la oportunidad de enterarme, Juan, y es si fue solamente para Antioquia o para todos los departamentos. Si la noticia es para Antioquia, usted puede hablar lo que quiera, retaliación, desquite, no es un departamento que votó por él, puede decir muchas cosas, pero sí, porque no tiene tiempo, no tiene espacio, pues como mirar si fue para todo el departamento, si a todos los departamentos les quitó algo, pero si fue para mi departamento, para Antioquia como diputado, la total protesta y el total desencanto frente al tema presidencial y frente al presidente de la República.
pero como no sé si fue para Antioquia o para todos los departamentos, sería sesgado mi análisis, sería muy, digamos, muy unilateral frente al tema en general. Por eso ahí me reservo un poquitico el tema de si cómo fue el recorte y si fue para todos los departamentos. Pero insisto, si fue para mi departamento, para mi gente, para mis paisanos, para mis amigos, para este departamento que tanto amo, total rechazo y lo tomaría como y diría cualquier concepto negativo frente a la decisión de la presidencia y del gobierno central frente al departamento de Antioquia. Diputado, desde su punto de vista, ¿qué pasa con la Secretaría de Educación del departamento, con el secretario, el señor Alvear, con las medidas tomadas en torno a la Universidad de Antioquia? Porque veo que va a haber debate en la Asamblea por parte de ustedes. Sí, yo me uno a la decisión de los compañeros de hacer un debate importante. Yo me uno a que el principio de imparcialidad y de transparencia siempre debe guiar cualquier decisión de una entidad pública, un organismo público o de un funcionario que cuente con la oportunidad y posibilidad de tomar decisiones y de dirigir las instituciones. A mí me parece que yo siempre he pensado que los que han estado en las instituciones y ahora les toca mirarlas desde otro lado, yo creo que tienen que tener un margen de neutralidad inicialmente hablando y de imparcialidad frente al tema, porque es que es como cuando un alcalde deja el periodo y vuelve y empieza a darle madera al que estaba cuando él estuvo antes del que gobernó antes de él, sabiendo que él tuvo un periodo antes. Me parece que en la función pública, en la administración pública, como en todas partes, creo yo, siempre hay coletazos de atrás, siempre hay algo que tiene que ver con los que estuvieron. La pregunta es, me hago yo, es alguien que fue rector de la Universidad de Antioquia, que me tocó ser diputado cuando él estuvo en la asamblea, en la rectoría de la Universidad de Antioquia. En algo hoy hay efectos de lo que tuvimos que ver cuando estuvimos allá. Yo creo que ahí me parece que el señor secretario debe tener más cuidado, ser más integral en los conceptos que da, porque él fue rector en el periodo del doctor Luis Pérez como gobernador. Entonces, él también estuvo en la universidad y él sabe qué pasa, y hay profesores de 4, 5, 12 años, porque ya estuvieron con él y muchas cosas que pudo haber decidido allá. Entonces, yo creo que la neutralidad es importante, la imparcialidad es importante, y me parece que lo que tiene que ser un secretario de educación departamental o un ministro o un secretario de gobierno departamental es estar trabajando con un gran aliado de la Universidad de Antioquia que tiene injerencia en el departamento a nivel nacional y sobre todo una gran injerencia en el municipio de Medellín, que es un tema también que hay que debatir en la Asamblea Departamental, y es cómo Medellín como distrito, con una gran cantidad de estudiantes en la Universidad de Antioquia, cómo está aportando y cómo está apoyando la educación en la Universidad de Antioquia. Señor, muchas gracias como siempre por estar en Antioquia Amanece y muchas bendiciones. A usted muchas gracias, Dios los bendiga.